A los 34 años, cuando su vida parecía estar entrando en la etapa más sólida de madurez y éxito, Jason Jiménez sorprendió al mundo al revelar una verdad que nunca había confesado por completo. Antes de morir, dejó claro que había 5 personas a las que jamás perdonaría, 5 nombres que marcaron heridas profundas, y que, según él, cambiaron el rumbo de su carrera, de su vida personal y de su tranquilidad emocional. Desde traiciones silenciosas hasta decisiones que lo empujaron a una oscuridad que pocos conocían, su declaración final se convirtió en una explosión mediática que dejó a Colombia entera en shock. Lo que para muchos era la historia de un artista disciplinado y exitoso, en realidad ocultaba una cadena de conflictos, presiones, engaños y pérdidas, que terminaron por quebrarlo por dentro. En esta investigación revelaremos quiénes eran esas personas, por qué su nombre quedó grabado en la lista de lo imperdonable, y cómo cada una de esas sombras fue moldeando el destino de un hombre que nunca dejó de luchar, pero que finalmente se vio obligado a aceptar que no todos estaban de su lado. Esta es la verdad cruda detrás de las últimas palabras de Jason Jiménez, un mensaje que no solo expone su dolor más íntimo, sino que también destapa una confrontación que había permanecido oculta por años. Antes de que su confesión final estremeciera al país, la vida de Jason Jiménez había sido un ejemplo de esfuerzo, disciplina y ascenso sorprendente. Nacido en un entorno humilde, creció entendiendo que nada llegaría por casualidad, y que cada paso hacia la cima requeriría sacrificios que muchos no estaban dispuestos a soportar. Su voz, llena de carácter y una melancolía inconfundible, se convirtió en su herramienta de escape, y también en el puente que lo conectó con millones de seguidores, dentro y fuera de Colombia. Sin embargo, detrás de ese brillo público existía una lucha interna que venía acumulándose desde sus primeros años en la industria. El éxito repentino lo obligó a enfrentarse a un mundo donde los intereses personales a menudo pesaban más que la admiración legítima. Personas que un día lo aplaudían al siguiente podían darle la espalda sin explicación. A pesar de esto, él siguió construyendo una carrera marcada por canciones que narraban historias de superación, desamor y fortaleza. Pero mientras su nombre crecía en popularidad, también crecían las tensiones, los conflictos escondidos y las heridas que nunca terminaban de sanar. Una de las etapas más complejas de su vida surgió cuando empezó a sentir que algunos de los que lo rodeaban no estaban allí por lealtad, sino por conveniencia. Jason era consciente de que su éxito podía despertar envidia y resentimiento, pero jamás imaginó que ciertas personas cercanas lo afectarían de manera tan profunda. Conforme pasaban los años, episodios aparentemente pequeños se transformaron en grietas emocionales que él intentó ocultar detrás de su profesionalismo. La presión de los escenarios, las giras interminables y la responsabilidad de sostener una carrera en constante crecimiento comenzaron a desgastarlo. Aunque frente a las cámaras mostraba seguridad, en privado lidiaba con decisiones difíciles que lo debilitaban emocionalmente. Él sabía que su entorno no siempre jugaba a su favor, y que ciertas traiciones marcarían su destino. Fue en ese periodo cuando empezó a identificar a quienes, con el tiempo, ingresarían en su lista de lo imperdonable. Comprender este contexto es fundamental para entender por qué, en sus últimos días, decidió romper el silencio. No se trataba solo de revelar conflictos, sino de liberar un peso que había cargado durante demasiados años. Las cicatrices que dejó su recorrido artístico y personal fueron moldeando su carácter hasta el punto en que ya no podía seguir callando. Esta parte de su vida, aunque menos conocida, es la clave para descifrar el origen de los tormentos que lo acompañaron hasta el final. El primer nombre de la lista de lo imperdonable surgió de una relación que comenzó con confianza absoluta. Durante los primeros años de su carrera, Jason creyó haber encontrado en esta persona a un aliado estratégico, alguien que entendía su visión y que lo acompañaría en el camino hacia la consolidación artística. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que esa cercanía escondía intereses ocultos que no tenían nada que ver con su bienestar.
Las decisiones que se tomaban en su nombre, supuestamente para impulsarlo, comenzaron a afectar su equilibrio emocional y financiero, generando tensiones que él no supo identificar al principio. Lo que inicialmente parecía un simple malentendido, terminó revelando una serie de movimientos que lo dejaron expuesto en momentos críticos de su carrera. Cambios de contratos sin su autorización, compromisos asumidos sin consultar, y un manejo selectivo de la información fueron deteriorando la relación. Para el público, todo seguía luciendo perfecto, pero en privado él empezó a sentir que la persona que más debía protegerlo era, en realidad, quien estaba debilitando su estabilidad. Esta traición silenciosa lo marcó profundamente, pues se trataba de alguien a quien le había entregado plena confianza. La situación llegó a un punto de quiebre cuando Jason descubrió que varias oportunidades que podían haber impulsado su crecimiento habían sido bloqueadas. No por razones estratégicas, sino por conveniencias personales de quien manejaba su agenda y sus decisiones corporativas. Esa revelación lo golpeó con fuerza no solo porque afectaba su carrera, sino porque significaba aceptar que había sido manipulado durante años. Desde ese momento, comprendió que la lealtad era un recurso escaso en la industria, y que incluso quienes parecían aliados podían convertirse en sus mayores amenazas. El impacto emocional fue tan profundo, que él mismo confesó tiempo después que esta fue una de las heridas que más le costó cerrar. No se trataba exclusivamente del perjuicio profesional, sino del dolor de reconocer que había depositado su futuro en manos equivocadas. Para él, el engaño no estaba en las decisiones empresariales, sino en la pérdida total de honestidad, en una relación que se había construido sobre la base de la confianza. Por eso, ese nombre se convirtió en el primero de una lista que, con el tiempo, crecería mucho más de lo que imaginaba. Aceptar esta traición fue un proceso lento. Incluso cuando logró distanciarse, las consecuencias continuaron persiguiéndolo. Tuvo que reconstruir acuerdos, rehacer su equipo de trabajo, y enfrentar rumores que habían sido sembrados para perjudicarlo. Aún así, mantuvo silencio hacia el público, convencido de que abrir esa herida solo lo expondría a un nuevo ciclo de ataques. Pero en su interior sabía que aquella persona jamás recibiría su perdón. No por rencor, sino porque el daño causado fue tan profundo que no existía manera de revertirlo. Esta primera sombra marcó el comienzo de un desencanto que lo acompañaría durante los años siguientes. Si hasta entonces él creía que el esfuerzo era suficiente para proteger sus sueños, este episodio le enseñó que la ambición ajena podía alterar incluso los proyectos más sólidos. Y aunque intentó seguir adelante con fortaleza, la herida quedó grabada en su memoria, convirtiéndose en el origen de una desconfianza que influiría en todas sus relaciones posteriores. El segundo nombre de la lista pertenecía a alguien que, aunque no formaba parte directa de su equipo de trabajo, influyó de manera decisiva en el rumbo de su vida personal. Se trataba de una persona cuya relación con el artista parecía estable desde afuera, pero que en realidad estuvo marcada por tensiones constantes, discusiones silenciosas y una sensación persistente de desgaste emocional. Lo que comenzó como un vínculo de apoyo, terminó convirtiéndose en un espacio lleno de expectativas incumplidas y presiones que él ya no podía manejar. Las críticas veladas, los reclamos reiterados y la falta de comprensión en momentos cruciales se acumularon hasta convertirse en una carga demasiado difícil de sostener. La ruptura no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de varios episodios que se fueron encadenando. En uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando necesitaba apoyo incondicional, recibió en cambio cuestionamientos que le afectaron profundamente. Sentir que alguien cercano no valoraba su esfuerzo, ni comprendía el sacrificio que implicaba su profesión, lo dejó emocionalmente vulnerable. En lugar de encontrar un refugio emocional, enfrentó una batalla silenciosa que desgastó su estabilidad interna. Ese distanciamiento creció hasta convertirse en una herida que nunca logró cerrar por completo. A este nombre se sumó un tercero, que tenía que ver directamente con su entorno profesional. No era una persona que hubiese estado a su lado por mucho tiempo, pero su influencia fue suficiente para causarle un daño significativo.
Este individuo, aprovechando su posición en la industria, comenzó a promover narrativas distorsionadas sobre el artista, generando sospechas y malentendidos con otros colegas. Lo hizo desde las sombras, sin confrontaciones directas, pero con una estrategia calculada, para debilitar su credibilidad. Cuando Jason descubrió lo que estaba sucediendo, ya era tarde. Varias puertas se habían cerrado, y algunos vínculos importantes se habían contaminado por rumores falsos. La gravedad de esta traición radicaba en que se trataba de un ataque silencioso, un intento deliberado de manipular su reputación para beneficio personal. Aunque él intentó aclarar los hechos, entendió que había sido víctima de una jugada cuidadosamente planeada. Ese descubrimiento alimentó una sensación de impotencia que lo acompañó durante meses. Saber que alguien podía transformar su trabajo y su integridad en un arma para dañarlo fue un golpe duro que reforzó su desconfianza en el entorno profesional. El cuarto nombre surgió de un episodio completamente distinto, uno que afectó directamente su vida familiar. En este caso, el conflicto no se originó en el ámbito laboral, sino en un malentendido, que creció hasta convertirse en una fractura irreparable. Esta persona utilizó un momento vulnerable de su vida para cuestionarlo públicamente, exponiendo detalles que él había compartido en privado. La traición no estuvo en lo que se dijo, sino en la violación de su intimidad. Ese acto lo hirió profundamente porque provenía de alguien a quien había considerado parte esencial de su círculo cercano. Para él, esa falta de lealtad representó una herida que jamás podría perdonar. Con estos 3 nombres adicionales, la lista de lo imperdonable comenzó a tomar forma definitiva. Cada caso tenía un peso distinto, pero todos compartían un elemento común. Habían quebrado una parte de su estabilidad emocional. Lo que para otros podrían ser simples conflictos, para él se convirtieron en señales claras de que su confianza había sido traicionada repetidamente. Este cúmulo de decepciones lo llevó a replantear sus relaciones, a cuestionar sus decisiones, y a enfrentarse a la dolorosa certeza de que no todos los que lo rodeaban estaban allí, por razones sinceras. El quinto y último nombre de la lista fue, sin duda, el más doloroso. No se trataba de alguien que hubiese estado en su vida durante años, ni de una figura central en su carrera, pero el impacto de sus acciones fue tan devastador que terminó por convertirse en la herida más profunda de todas. Esta persona apareció en un momento en el que el artista ya arrastraba cansancio emocional, presiones acumuladas, y un desgaste interno que intentaba ocultar ante el público. Lo que al principio parecía una colaboración profesional prometedora, terminó revelándose como una intervención oportunista en uno de sus momentos más vulnerables. El conflicto surgió cuando esta figura, aprovechando la confianza que él solía ofrecer a quienes trabajaban a su lado, comenzó a manipular situaciones a su favor. No se trataba únicamente de decisiones equivocadas, sino de movimientos calculados para obtener beneficios personales a costa de su estabilidad. La gota que derramó el vaso ocurrió durante un proyecto clave, cuando se difundió información distorsionada que lo dejó expuesto y en una posición extremadamente incómoda ante la industria. Aunque él intentó mantener la calma, el daño ya estaba hecho. Fue entonces cuando comprendió que había sido utilizado, y que su buena voluntad había sido interpretada como una oportunidad para aprovecharse de él. Lo que diferenciaba este caso de los otros era la intención evidente detrás de cada acción. No había malentendidos, ni presión externa, ni emociones personales desbordadas. Aquí había manipulación directa. La sensación de haber sido engañado de manera tan clara, y sin ningún tipo de remordimiento, lo afectó profundamente, no solo en el ámbito profesional, sino también en su percepción sobre las personas. Para él, este episodio representó una traición fría, calculada y sin justificación, algo que jamás podría perdonar. El impacto emocional se intensificó, porque coincidió con un periodo en el que ya estaba lidiando con varios frentes abiertos. La acumulación de tensiones, críticas, problemas familiares y decisiones difíciles había puesto a prueba su fortaleza mental. Encontrarse con un nuevo golpe, esta vez tan contundente, debilitó aún más su capacidad para sostenerse emocionalmente.
A partir de ese momento comenzó a cerrarse, a limitar su círculo de confianza y a replantear seriamente quién merecía estar a su lado y quién no. Esa última traición no solo reforzó su lista de lo imperdonable, sino que también definió sus palabras finales. Para él, nombrar a estas 5 personas no era un acto de venganza, sino una declaración de verdad, un intento de dejar claro que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, pueden cargar con heridas invisibles. Su mensaje final reflejaba la necesidad de liberar un peso que había llevado durante demasiado tiempo, una forma de aceptar que ciertas decisiones ajenas habían marcado su vida de maneras irreversibles. Este quinto nombre cerró un ciclo de decepciones que lo acompañó hasta sus últimos días. Y aunque nunca dio detalles completos al público sobre quiénes eran o qué exactamente había ocurrido, dejó claro que el dolor acumulado no era fruto de un solo momento, sino el resultado de una serie de golpes que transformaron su visión del mundo y de quienes lo rodeaban. Con ese último nombre, la lista quedó completa y con ella una de las revelaciones más honestas y desgarradoras de su historia personal. Cuando la declaración final salió a la luz, el país entero quedó impactado. No era común que una figura pública revelara de manera tan directa el peso emocional que había cargado durante años, ni mucho menos que admitiera que existían 5 personas cuyo daño había sido tan profundo que jamás podrían recibir su perdón. Su mensaje provocó una ola de debates, interpretaciones y cuestionamientos sobre la presión silenciosa que viven muchos artistas detrás de cámaras. Para algunos, sus palabras fueron un grito de auxilio tardío. Para otros, una advertencia sobre los peligros de la traición, en entornos donde la confianza es fundamental, pero escasea. La reacción del público fue intensa. Muchos seguidores expresaron tristeza al comprender que el éxito que veían en los escenarios no reflejaba la batalla interna que él libraba cada día. Otros señalaron que la industria debía replantearse la forma en que trata a quienes dedican su vida a la música, especialmente cuando la carga emocional supera los límites de lo tolerable. La conversación también alcanzó círculos profesionales, donde se cuestionaron prácticas que permiten que los intereses personales predominen sobre el bienestar de los artistas. Su caso se convirtió en un recordatorio de lo frágil que puede ser la salud emocional, incluso cuando la fama parece garantizar estabilidad. A nivel familiar, la noticia también generó un profundo impacto. Personas cercanas expresaron que nunca imaginaron que hubiera acumulado tanto dolor, y que muchas de sus luchas internas permanecieron ocultas por su deseo de evitar conflictos adicionales. Sus seres queridos coincidieron en que la presión constante y las decepciones sucesivas acabaron por erosionar su capacidad para confiar plenamente en quienes lo rodeaban. Lo que más sorprendió fue la precisión con la que describió esas heridas, como si hubiese esperado el momento adecuado para liberarlas, y dejar constancia de ellas antes de partir. Su legado comenzó a tomar una nueva dimensión. Más allá de las canciones que lo llevaron al reconocimiento público, su historia se transformó en un símbolo de resistencia emocional. Muchos jóvenes artistas encontraron en su relato una inspiración y una advertencia. Inspiración porque mostró que incluso desde los orígenes más humildes es posible construir una carrera sólida. Advertencia porque evidenció que el precio de la fama puede ser demasiado alto cuando se mezcla con la traición, la manipulación y los intereses ocultos. Su nombre empezó a ser mencionado no solo por su talento, sino por la valentía de hablar sobre sus heridas más profundas. Con el paso del tiempo, su mensaje final se convirtió en objeto de análisis, documentales y reflexiones públicas. Se discutió el papel que jugó cada una de las sombras que mencionó, así como el impacto que tuvieron en su estabilidad mental. Sin embargo, más allá de la especulación, quedó claro que su intención no era señalar culpables de manera pública, sino finalmente poner un límite, un cierre emocional que nunca había podido expresar en vida. Su confesión representó un acto de liberación, una manera de recuperar control sobre su propia historia. Al final, sus palabras dejaron una enseñanza poderosa. Recordaron que la fortaleza no siempre está en callar, sino en atreverse a decir lo que duele, incluso cuando parece demasiado tarde. Mostraron que los héroes de los escenarios también pueden ser frágiles,
y que detrás de cada aplauso existe una vida real, compleja y llena de desafíos. Su despedida no fue solo un mensaje, sino un espejo que invitó a reflexionar sobre la forma en que tratamos a quienes admiramos. Y mientras su música continúa sonando, su testimonio permanece como una verdad incómoda, pero necesaria, sobre el peso de las traiciones y la importancia de proteger la propia paz.